Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Quisiera dejarles un par de versículos para reflexionar y, y alentar nuestro corazón con la palabra del Señor. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En primer lugar, tenemos que entender que el apóstol Pedro les está hablando a personas, a creyentes, que sufren persecución por el Evangelio, por haber creído y seguido al Señor Jesucristo, por hablar, por predicar su Evangelio. Estaban siendo perseguidos, algunos morían, no tenían la libertad que hoy disfrutamos nosotros. Este es el contexto de padecimiento, de sufrimiento que podemos ver a lo largo de toda la epístola. Pero quisiera centrarme en todas las verdades que tienen estos dos versículos. En primer lugar, ¿quién es el Dios o cómo es el Dios que nosotros tenemos, en quien hemos creído, en quien se basa toda nuestra vida? Dice el versículo 10, el Dios de toda gracia. Es un título hermoso para Dios, para nuestro Señor. Dios es muchas cosas, lo vemos a lo largo de la Escritura. Podemos ver sus características, cómo es el trato con sus criaturas. Y hay algo que sobresale a lo largo de toda la Escritura y es la gracia de Dios. Y acá dice que Dios es un Dios de toda gracia. La gracia tiene que ver con el trato amoroso de Dios hacia las personas. Sobre todo, se ve mucho más cuando las personas no merecen un trato de amor y de misericordia. Dios viene en busca de sus criaturas igual. Y se ve claramente y lo demostró a través de su Hijo, al enviarlo a este mundo para morir por nosotros, para buscar a seres que estaban condenados, que estaban muertos espiritualmente, y por medio de la obra de su Hijo Jesús en la cruz, de su resurrección, Él pudo dar nueva vida a quienes creen en Él. Y esto es la gracia de Dios. Dios descendiendo en amor a buscar a su criatura perdida. Esto es la gracia, pero no solamente gracia tiene que ver con algo que no merecemos, sino con la ayuda que diariamente necesitamos. Esto también es gracia de Dios. La fortaleza que necesitamos para vivir, sobre todo en tiempos de dificultad, de sufrimiento. Acá el contexto tiene que ver con un sufrimiento por hacer la obra de Dios, por predicar el Evangelio. Y no tiene tanto que ver con el sufrimiento por alguna enfermedad o alguna situación particular de las personas, que también es aplicable a eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La primera verdad es que tenemos un Dios de toda gracia. Dice Santiago que todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es la fuente de todo el bien que nuestra vida necesita. Él es la fuente de toda la gracia. Recuerdo también las palabras de Juan en su Evangelio, capítulo 1, hablando del Señor Jesucristo, y dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. También dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue por la gracia de un solo hombre, nuestro Señor, que tenemos de ahora en más inmortalidad y una vida eterna y un reino que viene para nosotros y una gloria futura. Este es el Dios de toda gracia. Y dice más Pedro, volvemos al versículo 10,
este Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. A una gloria eterna que aún no hemos recibido, pero tenemos la seguridad de que un día se va a manifestar. Somos llamados a una gloria eterna, gloria que todavía no vemos, sobre todo en un mundo que cada vez más va al deterioro, a social, moral, espiritual. Y nosotros todavía estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y gloria a Dios por ello. Y todo esto lo tenemos gracias a la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Al estar unidos a Él, tenemos la promesa de que un día vamos a compartir su reino, terrenal y eterno, ¿no? Dice más adelante el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y acá nos detenemos un poquito, los primeros cristianos estaban sufriendo, como dijimos, persecuciones, pero también podemos pensar en nuestra propia vida. A veces no padecemos por ser cristianos, pero padecemos distintas circunstancias, depresión, angustias, problemas de distinta índole que nos tiran abajo y nos hacen querer tirar la toalla. A veces estamos sin fuerza. Cada uno sabe la situación que le toca vivir hoy, y esta palabra también es para nosotros, porque tenemos un Dios de toda gracia. No solo nos fortalece y nos cuida y nos da su mano de amor en tiempos de dificultad en su obra, sino también en cada situación personal. Y dice, por un poco de tiempo, tenemos que recordar que todo sufrimiento es temporal en este mundo, incluso nuestras pruebas. Dios permite la prueba en el cristiano, pero es temporal. Y no se compara, como dice Pablo en otro lugar de la Escritura, con la gloria que va a venir para nosotros. Tenemos que tenerlo presente, hermanos. Luego dice menciona 4 verbos y los vamos a considerar rápidamente. El primero dice, el mismo Dios los perfecciona. Acá la palabra perfeccionar, si tuviéramos el texto griego, el original, veríamos que da la idea de restaurar. Tengo acá la definición. Tiene que ver con reparar un objeto que está deteriorado, roto. Y este verbo, perfeccionar, aquí se traduce perfeccionar, pero sería restaurar más bien, aparece recuerdan cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, a los hijos de Zebedeo, que reparaban las redes de su padre, porque eran pescadores. Bueno, ahí aparece el verbo restaurar, que es el mismo que aparece acá en Primera de Pedro. También aparece en Gálatas 6.1, cuando el apóstol Pablo aconseja a los hermanos que son espirituales, que son maduros, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado, ¿no? Este es el verbo restaurar. Entonces, Dios mismo está restaurando a sus hijos, está dándoles una nueva oportunidad. El segundo verbo es afirme. El mismo os afirme. Acá la idea es de consolidar, de confirmar, de asegurar la colocación de un objeto en su lugar, donde le corresponde. Aparece este mismo verbo en pasajes como Lucas 22, Hechos capítulo 18. La idea sería que Dios quiere hacernos
más estables frente sobre todas las pruebas. En tercer lugar, dice que el mismo Dios os fortalezca. Y acá el verbo griego es equipar para un servicio activo. Es la única vez que sale este verbo en el Nuevo Testamento. Y por último, dice que el mismo Dios os establezca. Y acá hay otros pasajes donde aparece este verbo, como por ejemplo Mateo 7:25, Efesios 3, Colosenses 1:23 y otros. Y da la idea de cimentar, de fundamentar, tiene que ver con un fundamento. Aparece en la parábola en la que el Señor habla de las dos casas, una construida sobre la roca y otra sobre la arena, que vinieron ríos, sopló el viento, y no pudieron derribar la casa que estaba fundada, cimentada sobre la roca. Esa es la idea aquí. Dios nos quiere mostrar que nos quiere hacer personas más firmes, más estables. ¿Para qué? Para resistir. ¿Resistir qué? El sufrimiento, la prueba, el dolor, tanto personales como también los sufrimientos que van a venir seguramente en la vida de cada uno de nosotros por ser hijos de Él, por no ser de este mundo, por ser de su reino. Y esto tenemos que tenerlo presente porque el mundo va girando cada vez más, moral, espiritualmente, hacia un libertinaje cada vez más creciente, que no es nuevo, pero esto tiene que servir de reflexión para nosotros. Se vienen tiempos más difíciles aún y Dios nos quiere hacer personas más estables. Acá parece que Pedro estaría dando un deseo porque dice, el mismo Dios los perfeccione, los afirme, pero en realidad en el texto griego los verbos están en futuro. Y más que un deseo, acá el apóstol Pedro expresa una seguridad. El Dios de toda la gracia, el Dios que nos llamó a su gloria en Jesucristo, Él los va a perfeccionar, los va a restaurar, los va a hacer personas más firmes, los va a fortalecer, los va a cimentar, a fundamentar. Esta es la idea. Y termina diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Y acá la idea es que Dios es el soberano, Dios tiene el control de todo el universo, de este mundo, aun cuando los gobernantes muchas veces se enseñorean de los pueblos. Y también nosotros lo vemos en nuestra Argentina, y el mundo cada vez se convulsiona más y los grandes reyes de este mundo toman decisiones. Recordemos que el Señor tiene todo el control, tiene todo el poder, como dice acá, y a Él le pertenecen el imperio y el dominio. Y nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor.
su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Permítanme hablar a aquellos amigos o amigas que escuchan por primera vez este mensaje. Quizá no conocen al Dios del que estamos hablando. Quiero decirte que Dios quiere tener una relación con vos, que te creó para que puedas comunicarte con Él, para que puedas vivir una vida en comunión, una relación íntima con Él, porque eso es el propósito de esta vida. Pero esa relación no es posible naturalmente, porque la Biblia nos muestra que el hombre y la mujer nacen siendo pecadores, y el pecado nos separa de Dios, nos hace muertos espirituales. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, y que Dios, por ser santo, exige la muerte del pecado. Pero la Biblia también nos muestra que Dios ha dado un remedio, ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir en lugar del pecado, para que toda la ira de Dios sobre el pecado tuyo y mío se descargue sobre su Hijo, y esto lo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. El Señor Jesús murió en una cruz y a los 3 días, después de ser sepultado, resucitó con poder y gloria, y hoy está a la derecha de Dios, y un día va a venir a buscar a quienes han creído en Él. Te invito y te ruego que reflexiones sobre esto, y que no hay otro camino a Dios sino a través del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la única verdad en este mundo, y Él es la vida que vos necesitas. Necesitas un cambio en tu vida, no para bienestar económico o social, sino para reconciliarte con ese Dios que te ama, con ese Dios de toda gracia que leíamos hace un rato. Ese Dios de toda gracia que quiere mostrarte su gracia a través de su Hijo, que quiere también hacerte una persona distinta a lo que sos hoy y darte un futuro de gloria. A los cristianos Dios nos sacó de un reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y yo te invito a que hoy creas en el Señor Jesucristo y que le abras tu corazón y le digas: Señor, reconozco que soy un pecador, pero también creo que tu Hijo murió en mi lugar. Vení a mi vida, salvame, haceme una persona nueva, una criatura nueva, como su palabra lo afirma. Que Dios te bendiga.